O sea, que el ser humano estaba constituido, hecho por materia, pero por energía, ¿no? Y que esa energía, que es la parte inmutable, por así decir, tu espíritu, tu alma, depende de la religión que tengas y lo que creas, es la parte esencial, por así decir, y la materia, que es nuestro cuerpo, está dotada de una personalidad, ¿no? Y que esa personalidad, pues, es una programación mental que hemos tenido, pues, por todo lo que nos han enseñado. Y que entre la personalidad se distanciara más de la esencia, pues ibas a ser más vulnerable a muchos tipos de enfermedades, no nada más físicas, sino también mentales. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Humberto Mijares cursó hasta el cuarto semestre de Ingeniería Industrial y posteriormente completó un diplomado en Alta Dirección de Empresas. Se dedicó a la fabricación de hilados y tejidos y más tarde a tecnologías de la información. Ha realizado formaciones en flores de Bach, teosofía, nutrición holística, meditación, permacultura, sintropía, biodinámica e inteligencia artificial. Actualmente es fundador de Tierra Jiazú y Semilla Jiazú, un proyecto integral de agricultura y comercio regenerativo. En este episodio seguimos el recorrido de Beto, quien pasó de dirigir la fábrica familiar, un mundo regido por la maquinaria, los turnos nocturnos y una idea heredada de éxito, a construir un proyecto agrícola regenerativo que transformó su manera de entender el tiempo, el trabajo y la salud. Su búsqueda comenzó casi por accidente en un curso de flores de Bach, que lo llevó a cuestionar profundamente el modelo con el que él había vivido y abrirse a otra forma de mirar la vida. Desde ahí nació Tierra Jiazú, espacio donde la naturaleza marca el ritmo y la congruencia se vuelve práctica cotidiana. En esta conversación, Beto comparte cómo este tránsito redefinió su relación con el dinero, la familia, el liderazgo, y cómo escuchar la tierra puede convertirse en un acto radical de reinvención, una reinvención individual y familiar que poco a poco expresa lo que es posible colectivamente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Beto Mijares. Beto, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Muchas gracias a ti por esta invitación. A ver, Beto, yo no conozco mucho de tu infancia y tu adolescencia. Me gustaría que me dieras un contexto de quién eras tú en esa época y cuáles eran las influencias principales sobre las expectativas que se ponían sobre ti. A ver, te platico un poco. Yo nací en Puebla, soy poblano, mis padres también poblanos, y pues viví una infancia un poquito, digamos, diferente a los niños con los que después crecí, conviví, porque fui el primer hijo de mis padres y se divorciaron cuando yo era muy chiquito, tenía yo 2 años. Entonces nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos y en casa de mis abuelos pues todos eran solteros, pero ya eran mucho más grandes, eran mis tíos, mis abuelos. Y fue algo peculiar porque vivíamos arriba de la fábrica, ¿no? Mi abuelo se dedicaba, y en general la familia, porque ahí trabajaban todos, no nada más mi abuelo, a fabricar calcetines. Entonces fue algo muy bonito porque la convivencia que tuve la oportunidad de tener con muchas personas y con mucha gente era algo cotidiano de todos los días. Yo digo que bajaba las escaleras de la casa y estaba yo entre las máquinas, entre todos los trabajadores que pues lo que aprendes es a ver el trabajo cada día, ¿no? Y a ver una familia que sale adelante en base a esa unión familiar y al trabajo cotidiano, ¿no? Mi mamá era muy joven y cuando salía, pues mi abuela me cuidaba y muchas noches me tocó que me cuidara velando, ¿no? Ella velaba, contaba las docenas de calcetines que la gente entregaba, daba las agujas y pues crecí con mis tíos fui chaperón de ellos, conocí a sus novios, a sus parejas, eran muy consentidores.
Entonces fue muy bonito. Mi abuelo, pues éramos una familia que vivía un patriarcado. Mi abuelo era el patriarca de la familia y lo que decía se tenía que cumplir a rajatabla, ¿no? Entonces fue una experiencia pues diferente un poco. Cuando yo entré al colegio, pues los niños vivían otras experiencias, tenían jardines y yo tenía máquinas, ¿no? Era, era un poco diferente, pero lo agradezco y siempre lo he agradecido porque eso creo que formó en mí un ejemplo de trabajo, de unión familiar que sí me marcó por el resto de mi vida. ¿En qué Des- momento? Sí, perdón que te interrumpa. Si quieres, adelante, tienes una idea ahí. no, es que después vino otra parte importante porque mi mamá se vuelve a casar y nos toca irnos yo le digo mi papá, fue mi segundo padre, porque siempre me acogió con todo su amor, con todo su cariño, y ya nos fuimos a vivir a una casa normal, como yo digo, ¿no? O sea, una casa donde era solo casa, había un jardín, pues iba yo al colegio como todos los niños, y fue algo muy bonito entender un amor incondicional de un papá que también me educó y me enseñó gran parte de la educación que tengo es gracias a mi papá Rafael. Oye, nada más una cosa técnica. Sí se está escuchando un poco el ruido de la construcción. ¿Ok? ¿Tienes ¿Me puedo algún meter a la lugar donde casa? creas, Sí, sí, que estés cómodo y sí, si es fácil? Si no, digo, no pasa nada, nada más que sí se está escuchando. sí, sí, a ver, vamos. Y, y dime algo, ¿en qué momento tú como que supiste que la fábrica iba a ser un poquito tu trabajo y tu plan para tu vida? ¿Y cómo eso se encajó en ti? Fíjate que yo comento y le he comentado a mi esposa, a mis hijos, que para mí fue demasiado sencillo porque había un modelo muy claro pues en el medio en el que yo crecí, en donde pues tener una familia, tener una esposa, tener un negocio propio era pues el objetivo. Era muy claro, no había tantas cosas en mis épocas. Bueno, por lo menos cuando yo crecí, el viajar, pues sí era algo importante, salir, conocer, pero no como ahora, ¿no? Que la gente vive viajando continuamente. Entonces, para mí, pues era encontrar una pareja, tener una familia, tener un negocio, tener una casa propia. Y yo veo que era hasta cierto punto un poco más sencillo que hoy en día que hay tantísima información, tantas tendencias y a veces veo a los jóvenes un poquito dudosos, ¿no? De qué camino tomar. Para mí nunca tuve duda, o por lo menos nunca tuve en mi mente otras opciones. Y eso tú cómo lo... O sea, porque yo te percibo como alguien, no sé si inherentemente rebelde, pero alguien rebelde. O sea, alguien que tomó lo mejor de ese mundo, pero luego dijo, yo quiero inventarme mis propias reglas. Y de alguna manera creo que con lo que mencionas de los hijos, o sea, de los jóvenes que están creciendo hoy, y con todas estas opciones que hay, como que tú también fuiste un padre que querías que tus hijos vean más opciones, aunque los confunda, ¿no? Sobre cuál es el camino a tomar. Sí, pero yo veo que, a ver, las influencias que tuve cuando era chico eran mucho más reducidas, ¿no? O sea, a lo mejor, pues el no tener tantísima información y de tantas fuentes hizo que fuera yo, y yo digo, pues yo crecí como cualquier niño de la comunidad en la que crecí, de la sociedad y de los colegios a los que fui, ¿no? Donde solamente teníamos opciones de ver 5 canales de televisión, oíamos las estaciones de radio, oíamos la misma música que pasaba
En esas estaciones no había ni Spotify ni tantas cosas que hay hoy en día donde puedes tener acceso a música, a videos, a información en un clic, ¿no? No se diga con la inteligencia artificial. Entonces, la opinión, por así decir, que teníamos, pues era muy parecida en todos mis compañeros, en todos mis amigos. Digo que cuando nos preguntaban a dónde fueron de vacaciones este año, pues yo decía, fui al club, ¿no? Vivíamos en un club casi todos los fines de semana, todo el día. Nos dejaban a las 9 de la mañana y iban por nosotros a las 8 de la noche y pues jugábamos y íbamos a la cafetería y ahí comíamos y nadábamos y no teníamos pues esa cantidad de información que hoy veo que tienen mis hijos y tantas tendencias diferentes, tantas opiniones diferentes. Entonces creo que hasta cierto punto fue más fácil para nosotros, ¿no? Y como dices, esa rebeldía que pude tener, yo creo que se fue gestando más adelante por ciertas experiencias y vivencias que fueron hasta cierto punto circunstanciales, aunque no creo que haya nada fortuito, pero sí fueron sin que yo las buscara o sin que yo fuera alguien que por haber salido a otro país o a otro lugar haya yo conocido otra cosa que me haya impactado, sino fue en mi misma familia y Eso me gustaría que me platicaras. mucho gracias a la influencia de mi mamá, ¿no? Me gustaría también comentar que durante parte de mi infancia una influencia muy importante también fue mi tía Julia, la hermana más chica de mi mamá. Mi mamá le lleva 10 años y cuando yo nací ella tenía 9 años, ¿no? Entonces, cuando vivíamos en casa de mis abuelos, pues era mi referente más cercano a la niñez, por así decir. Yo tenía 2, 3 años, ella tenía 11, 12. Y pues ella me enseñó a nadar, a andar en bicicleta, a hacer muchísimas actividades. Y después en mi adolescencia, ella nos sacaba a los antros, a las discotecas, me enseñó a manejar, me enseñó como que a moverme de una manera un poquito más independiente y a tener ese valor para poder emprender cosas nuevas, cosas diferentes. Y pues aunque yo era en edad mucho más chico, pues era un ejemplo que siempre he tenido y que siempre tuve y que me impulsó para hacer muchísimas cosas, ¿no? Me encanta la diversidad de roles maternos y paternos que tuviste, Sí, sí, ¿no? definitivamente, definitivamente. Oye, y platícame de estas cosas que justo, que lo que te llevó a la rebeldía no fue ir a otros países a conocer otras formas, sino cosas intrínsecas de tu medio y de tu familia que te hicieron buscar. ¿Qué fue? Fíjate que mi mamá siempre la vi en esa búsqueda de cosas, pues hasta cierto punto místicas, ¿no? O sea, le gustaba que le leyeran las cartas, iba con gente que pues no se veía en ese momento tan normal, a, a cursos, a pláticas, etcétera, ¿no? Y en una ocasión me dice, oye, me invitaron a un curso el lunes y quiero que vayas conmigo. Y yo le digo, bueno, ¿de qué es el curso, mamá? Dice, pues no estoy segura, pero oí que es como de flores. Y yo, ¿cómo un curso de flores, no? Yo tenía 26 años, estaba yo en una época, pues todavía salía yo muchísimo, me gustaba mucho la fiesta, me gustaba mucho la parranda, por así decir. Y le dije, no, ma, o sea, yo me voy a trabajar, yo no voy a ir a un curso de flores, ¿no? Le digo, ¿y dónde es? Dice, no, pues es en la estética de mi cosmetóloga, ¿no? Y yo pues dije, no, a ver, ya. Me fui el fin de semana y el lunes salí de bañar, me fui a despedir de ella para irme a la fábrica a trabajar. Y me dijo, no, no, vas a ir conmigo. Le dije, no, mamá, no voy a ir a un curso de flores. Me dice, vas a ir conmigo. Me dice, una persona inteligente, antes de decir que no, va y prueba.
dice, yo te propongo que vayas, pruebes, y si no te gusta, te vas, ¿no? O sea, entonces pues me desarmó. Pues hasta cierto punto yo me creía inteligente, entonces no pude decirle que no. Y fuimos a la estética de su cosmetóloga, que era Araceli, una mujer increíble, maravillosa. Y cuando llegamos y fue algo muy, o sea, no era un auditorio, no era un centro expositor ni nada, era unas sillas que se habían ahí puesto para que la persona que nos iba a dar la plática pues tuviera ahí un foro. El foro eran alrededor de 8 mujeres y yo era el único hombre, ¿no? Entonces desde el principio pues decía, ¿qué hago aquí, no? Pero sí fue ese momento, el que mi mamá me haya convencido de ir, fue lo que hizo que cambiara la perspectiva de muchas cosas en mi vida. Yo creo que ahí empecé a tener una percepción diferente de un programa que siempre tuve, como lo hemos platicado, de un modelo de vida a seguir que era pues imitar lo que hacía la gente exitosa en mi época, la familia, el negocio y punto, ¿no? Sin cuestionarte muchas más cosas. Y en el momento en que sale Pedro, la persona que nos impartió el curso, y empezó a hablar, empezó a vibrar en mí y a sentir cosas que yo no había percibido en mi pasado, ¿no? Por así decirlo. Y empecé a tener como una certeza de lo que decía, que me movió de una manera muy importante, ¿no? Y al final, pues, el curso era de flores, pero era de flores de Bach. Y él empezó a explicar de dónde venían las flores de Bach, basado en quién fue el doctor Eduard Bach, cómo consideraba la enfermedad, cómo consideraba la salud. Hizo referencia de cómo está hecho el ser humano, de las partes que son esenciales, importantes, la materialidad, etcétera, ¿no? Entonces hablaba y yo estaba como en éxtasis, viviendo una experiencia muy diferente. Y pues cuando yo platicaba con las demás participantes, pues sí, veía que estaban interesadas, pero que no había causado la misma impresión o impacto que había causado en mí. Entonces, pues fueron 2 días para mí maravillosos. Al final, Pedro nos dio cierto material donde había bibliografía que en mi vida yo había escuchado esos temas, esos libros, y que inmediatamente salí a buscarlos, a comprarlos. En ese año pues todavía no había Amazon como hoy, que pides el libro y te llega en 2, 3 días. Entonces fui a las librerías cercanas y salí también con unas ganas de compartir lo que yo había escuchado y lo que había captado, entendido hasta cierto punto, porque lo único que había recibido es información a nivel mental, pero sin embargo algo en mí sentía que había mucha congruencia, que había mucha certidumbre en eso, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empecé a estudiar, empecé a leer temas diversos que nunca había pensado que lo iba a hacer, ¿no? Por así decirlo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que fue? O sea, si te acuerdas de ese momento que te revolucionó, o sea, ¿qué fue? ¿Fue algo en específico que, no, tanto del tema o del abordaje que tú te abrió ese mundo? O sea, ¿hay algo en específico? Obviamente muchas cosas, pero si regresamos a ese momento que tenías 26 años, ¿qué fue lo que dijiste? A ver, el mundo en el que vengo viviendo no es el único mundo posible, por así decirlo. Claro. Fíjate que sí fueron muchas cosas y fueron una serie de cosas que, que sí tenían que ver con el ser y con el individuo. Y me acuerdo muy bien que él empezó la plática diciendo
que Eduard Bach consideraba la enfermedad por una separación de la personalidad y la esencia. O sea, que el ser humano estaba constituido, hecho por materia, pero por energía, ¿no? Y que esa energía, que es la parte inmutable, por así decir, tu espíritu, tu alma, depende de la religión que tengas y lo que creas, es la parte esencial, por así decir, y la materia, que es nuestro cuerpo, está dotada de una personalidad, ¿no? Y que esa personalidad, pues, es una programación mental que hemos tenido, pues, por todo lo que nos han enseñado. Y que entre la personalidad se distanciara más de la esencia, pues ibas a ser más vulnerable a muchos tipos de enfermedades, no nada más físicas, sino también mentales. Y que entre más separación había capas como una cebolla, que se iba volviendo más difícil escucharte y sentir esa esencia que tú tienes y llevarla a tu vida cotidiana, ¿no? A que fuera uno solo. Y pues ahí empezó, y desde que empezó y escuché eso, todo lo que él explicó pues para que entendiéramos un poquito cómo a través de las diferentes religiones, las diferentes creencias, pues casi todos aceptan que estamos hechos no nada más de materia, ¿no? Sino que somos seres espirituales, y que esa parte espiritual muchas veces o casi siempre no es tomado en cuenta como esa parte material, y que hemos delegado, por así decir, a la religión pues ese crecimiento espiritual o ese encuentro espiritual, y que a veces no es parte de nuestra vida cotidiana, sino nada más cuando vamos a misa o cuando vamos al templo o cuando vamos a una celebración religiosa, ¿no? Entonces el poder tomar tu vida como una sola y sentir y darte cuenta que eres un ser completo, pues fue algo que empezó a marcar ese camino. Podríamos decir que ya era algo que tú intuías, pero que nadie nunca le había puesto palabras. Y entonces dijiste, claro, pero, o sea, era muy obvio y al mismo tiempo era muy nuevo porque nadie te lo había dicho, o no, no fue un tema de que ya, o sea, de que lo intuías sin ponerle palabra. No, fíjate que sí fue algo nuevo. O sea, yo creo que tuve la fortuna de tener una educación donde el respeto por los demás, la apreciación, como te digo, por el trabajo, y que no importaba de qué clase social fueras, el respeto era fundamental. Crecí con los trabajadores de la fábrica, que eran gente maravillosa y que fueron parte como de mi familia. Entonces, eso siempre fue una parte sensible en mí. O sea, el trato a los demás creo que siempre fue algo muy bonito, pero había temas como estos que te estoy platicando que nunca había escuchado, pero sin embargo resonaron muy fuerte, ¿no? Y al final de estos días, pues platicaba yo con las demás asistentes, y como que no, siento que no había sido la misma fuerza con la que yo lo había percibido, ¿no? Y a partir de ahí, sé que, a ver, cuéntame así un resumen de cómo esa apertura fue de alguna manera tejiendo en ti, pues sí, de alguna manera un cierto grado de autonomía para seguir explorando, ¿no? Y para seguir, pues también creando tu propio camino, a diferencia de esos primeros años donde estabas repitiendo un patrón. Fíjate que lo que yo viví, creo que primero fue el tratar de compartir y convencer a mis amigos y a mi gente cercana de esto que había yo descubierto y que se me había hecho algo increíble y maravilloso, ¿no? Y después me di cuenta de que pues no había esa recepción, no había, o sea, muchos me veían como ¿qué le pasó, no? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? Pero no, no,
no había ese interés que, que en mí fue algo tan poderoso. Y pues como te digo, empecé un camino de búsqueda donde pues trataba yo de buscar retiros, cursos, libros y, y yo creo que algo que sí fue muy importante es que me di cuenta del ser maravilloso que era Lucy, que es mi esposa actualmente, y que en ese momento habíamos terminado porque yo sentía que no tenía la madurez para emprender una relación con ella en un compromiso de matrimonio, por así decirlo, ¿no? Que todavía yo seguía buscando diversiones y cosas que no eran, que no podían darse al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto sí me hizo descubrir que sí era la persona con la que yo quería casarme, con la que quería vivir el resto de mi vida. Y inmediatamente la busqué porque ella no estaba viviendo en México en ese momento, se había ido a Suiza con su mamá y fui a buscarla y a decirle que quería yo regresar con ella y al poco tiempo proponerle matrimonio, ¿no? Entonces sí se me empezaron a aclarar cosas que fueron decisiones muy importantes por el resto de mi vida y que hoy me doy cuenta de lo bien o de las buenas decisiones que fueron basadas pues en esa nueva descubrimiento de mí mismo, por así decirlo, ¿no? Aunque hubo muchísimos otros tropiezos porque sentía que en muchas cosas vivía de una forma muy incongruente, ¿no? O sea, el sistema económico de cómo estaba acostumbrado a hacer negocios, pues muchas veces no respetaba principios, valores, personas, etcétera. Y entonces por mucho tiempo también viví en un choque interno de que lo que pensaba y sentía a veces no era lo mismo que lo que hacía, ¿no? Me encanta, yo me veo reflejado en esa historia de cierta manera también con mi pareja y también habíamos terminado y también regresé para no dejarla ir, por así decirlo. Y creo que son decisiones que vienen de una, no decisión, ¿sabes? Como que viene de un empuje intuitivo, de que a lo mejor esta es una persona con la que uno quiere estar, independientemente de lo que la mente o la cultura nos pueda estar diciendo, ¿no? Así es. Sí. Oye, y me gustaría hablar un poquito de eso, o sea, porque yo veo en ti, o sea, y mismo lo que me ha llamado mucho la atención es, este es mi juicio, más que un juicio, esta es mi visión de ti, ¿no? O sea, yo te veo como un empresario que se sabe mover en ese mundo donde se mueven las empresas, la velocidad, la comunicación, las telecomunicaciones, trabajas también con, creo, microchips, este, llevas trabajando desde que tienes, mm, 18. sí, y al mismo tiempo percibo esta personalidad tuya de calma, de observación, de templanza, y estás como de alguna manera con este rancho que tuvimos el privilegio de conocer y vivir, eh, como que experimentando cómo podría ser otra manera de vivir y al mismo tiempo reinventar los negocios, porque no estoy viendo que nada más estás gastando dinero en irte a un espacio increíble como de vacaciones. Al contrario, lo estás haciendo para que el dinero cambie de significado y a través de una economía mucho más regenerativa, eh, poder reinventar, aunque sea en un microexperimento, ese capitalismo que separa todas esas áreas que están realmente reunidas, ¿no? La salud, el suelo, etcétera. Entonces, háblame un poquito de esa parte tuya de por qué qué fueron los pasos para atreverte a ti, tú como empresario, si te gusta la etiqueta, a decir sí, pero me gustaría que sea un empresario de esta manera y voy a hacer lo posible para hacerlo en mi propio silencio y en mi propia, para mi propia gente, porque no es de que te saliste a dar conferencias de capitalismo consciente, ¿no? Claro. Sí, fíjate que ahora sí que hemos platicado pues en esta primera parte,
pues de cómo crecí y de lo que yo vi y de lo que era hacer empresa para mí, ¿no? O sea, mi primer trabajo fue la empresa de mi mamá y de mi tía, que era una hilatura, una fábrica textil, y el cliente era la fábrica de calcetines que en ese momento llevaba mi tío, el más grande. Y pues era la forma en que yo conocí el poder obtener ingresos para poder sobrevivir, pero siempre desde la empresa, ¿no? Desde el cómo hacer cosas que te mantengan, pero haciéndote cargo de ti. O sea, como digo, en mi experiencia, nunca trabajé para una empresa o nunca tuve un trabajo donde tuve jefes. O sea, los jefes eran mi familia, no eran las personas mayores. Y pues a lo mejor me hizo falta conocer otros puntos de vista, otras maneras de trabajar, pero sin embargo, bueno, pues es lo que tenía y lo agradezco profundamente. Pero a raíz de este camino, pues veía yo que el negocio en el que estábamos, pues generaba cosas buenas, pero también generaba situaciones donde producir es la base de que pueda hacer negocio, ¿no? O sea, porque cuando tú tienes una fábrica, inviertes sumas pues, importantes en maquinaria, pues esa maquinaria se tiene que amortizar. Y para que esa maquinaria se amortice, pues tienes que trabajar muchas horas de la semana, del día. Nosotros teníamos 4 turnos, gente que trabajaba en las noches, los fines de semana. Y pues son trabajos que aunque tienes tecnología y que ya no son de tanta carga física, pues sí son difíciles, ¿no? Y empiezas a ver que estás fomentando cosas que no quisieras para ti, ¿no? O sea, el ir en las noches cuando pasaba algo, el no dormir, el que no pudiera estar con mi familia, pues es algo que a mí no me gustaba. Sin embargo, yo lo estaba haciendo con la gente que colaboraba conmigo, ¿no? Y eso era una incongruencia, ¿no? Entonces se empezaron a dar en mí esos cuestionamientos y esas cosas que yo creo que fueron llevándome a dejar una industria que he querido mucho porque es en la que nací, en la que aprendí, pero que por algo no se me daban las cosas, ¿no? Porque aunque ponía yo todo mi entusiasmo y me gustaba mucho el desarrollo de nuevos productos, siempre estaba buscando cómo hacer cosas nuevas, siempre había algo que me movía hacia otra parte y pues terminé por salirme de esa industria, pues no por una voluntad, sino porque las cosas no se dieron como yo planeaba y sin embargo me llevaron a otras donde sí pude tener una mayor congruencia, ¿no? Empezamos el negocio de la tecnología pues, con otros horarios, con otros tiempos, con una producción muy específica, donde el ambiente también de trabajo era un poco pues, más como mi vida, como lo que yo quería para mí, para los demás. Gracias a Dios funcionó muy bien. Y pues en este camino que he tenido de el autoconocimiento, por así decirlo, siempre también estuve en cuestionamientos con la salud y el bienestar. Entonces, parte importante de mi vida era ver en dónde y cómo podía estar y cómo podía tener el mayor bienestar y la mayor salud, ¿no? Y una parte que creo que fue siempre importante fue la alimentación. Yo probé muchos tipos de formas de alimentarme, fui vegetariano, fui vegano, fui crudivegano y no encontraba un equilibrio también en mi parte física hasta que pues me di cuenta de que la esencia de los alimentos va más allá de lo que comes, ¿no? Entonces, pues eso fue parte de lo que hizo que pudiera yo emprender el proyecto de Tierra Jiazú, además de poder crear un espacio que fuera un modelo
que pudiera llegar a tener una autosuficiencia, una autosustentabilidad y basado también en un trato social, en un desarrollo de la comunidad y de las personas y que abarcara un sistema más amplio, no nada más el hacer negocios para monetizarlos, por así decir, sino que pudiera generar otros muchos beneficios y valores más allá de la representación económica. Entonces, empecé en un momento, yo creo que crucial, ahora sí en la historia de todos nosotros, que fue la pandemia, y que fue lo que realmente me hizo el ya no esperarme más y empecé a buscar terrenos, ranchos, lugares donde pudiera yo pues empezar a desarrollar este sistema que también la pandemia me dio la oportunidad de aprender técnicas, de conocimientos que yo no tenía de cómo establecer estos sistemas, ¿no? Y algo que ha sido muy, muy importante para mí es entender que, es que siento que tengo aquí Si la te luz. quieres mover, adelante, no hay problema. Permíteme un segundito. Creo que ahí está un poquito mejor. Algo que me gustó muchísimo fue encontrar la permacultura. La permacultura en el aprendizaje que he tenido fue muy importante porque te ayuda a comprender al planeta como un productor, por así decirlo, de una biodiversidad y de sistemas que son realmente sustentables. Si tú quitas al ser humano y ves al planeta cómo se desarrolla, los bosques, las selvas, los mares, pues son lugares donde hay una diversidad de vida impresionante. Es donde puedes ver que la energía se aprovecha de la mejor manera posible y donde el intelecto humano no ha influenciado, ¿no? Al contrario, hemos influenciado para destruir diversidad y para desaparecer especies, etcétera, ¿no? Pero el planeta es perfecto para producir vida, para producir un equilibrio, que eso es lo que muchas veces hace falta, y eso me motivó muchísimo a ver cómo podíamos generar un espacio imitando al planeta, que pues es nuestra casa, es el lugar donde por algo estamos aquí, y yo creo que si lo podemos observar y si lo imitamos un poquito más, podríamos aprender muchísimo, ¿no? Que es la experiencia que yo he tenido hasta este momento. ¿Sabes? A mí me llamó mucho la atención eh, cuando nos mostraste el pozo que hiciste, el pozo de agua, y Sí, nos platicaste los años que pasaron para poder llegar ahí, porque escogiste una metodología lenta, casi que hecho a mano, para no romper. eh, Ahorita platícame un poco del pozo, pero lo que quiero es, lo que me llama a mí la atención es esto, o sea, siendo un empresario que está muy consciente de los costos, tanto de dinero como de tiempo, de las cosas, que tú hayas decidido, como dices, asemejarte a los tiempos de la naturaleza, asemejarte a esos ciclos, asemejarte a que todo encuentra su camino, cuando en la industria, y tú lo dijiste en la fábrica, hay que trabajarla 24 horas y no dormir, y porque es costo eficiente, ¿no? Entonces, platícame del pozo y también como reflexión, o sea, ¿cómo has cambiado tu relación con el dinero y el tiempo? También sabiendo que probablemente ahora tu espacio está en caminos de volverse autosustentable, me imagino todavía no lo es al 100%. Entonces, eso también requiere una manera de existir como empresario, pues muy diferente al empresario común y corriente que quiere llegar rápido, lo antes posible, sacrificando otras cosas a ese punto de equilibrio para poder generar utilidad. claro. Mira, te voy a ser honesto, Víctor. Muchas cosas pues no las sé y no las sabía y sigo
en ese camino de aprendizaje, porque yo dentro de las experiencias que tuve, nunca tuve la experiencia de, o sea, yo no vengo de una familia de un rancho, del campo, de la agricultura, y muchos de los tiempos de la naturaleza los estoy observando, los estoy comprendiendo, los estoy entendiendo, y, y pues ha sido en base a intentarlo, ¿no? No a saberlo, porque no lo sabía, ¿no? Entonces, nunca he podido establecer pues un plan financiero donde pueda yo ver el retorno de la inversión preciso, con una corrida financiera que te pueda decir en el año 1, en el año 2, porque cuando tú tienes la visión de un sistema más que de un monocultivo agrícola, por así decir, es parecido a una fábrica, ¿no? O sea, tú estableces en un área determinada qué es lo que quieres sembrar, cuáles son los insumos que necesitas y pues cuál es el proceso para hacerlo. Y pues puedes por lo menos decir, yo voy a invertir tanto y espero producir tanto y lo voy a vender a un precio de mercado que más o menos fluctúa entre esto y así puedo tener un retorno de la inversión. Son ciclos pues medidos, o sea, si tú siembras jitomate, siembras maíz y siembras lo que quieras, es un ciclo, tú tienes una producción, lo llevas al mercado y lo monetizas y entonces pues puedes tener. Aquí nosotros tenemos, pues, a lo mejor exagero, pero más de 1500 especies diferentes gestándose en tiempos, en procesos que son totalmente diferentes, porque a diferencia de otros proyectos, aquí lo que queríamos era una autosuficiencia, ¿no? O sea, el poder tener una mesa de comer de una manera pues completa, diversa y que pudiera nutrirnos en todos los aspectos. Entonces, cuando empezamos, había cosas que se dieron en 2 años, en 3 años, pero pues hay otras que van a venir en 20 años, en 25 años, ¿no? Los árboles frutales que yo esperaba tener fruta rápido, pues vi que algunos son en 4, en 5, en 7, y que eso no depende de mí, ni de la inversión, ni de que yo tenga un inversionista o de que yo pueda ponerle más dinero. Son los tiempos de la naturaleza, ¿no? Y eso hace que, primero, pues el tener la humildad de decir, oye, pues es que ni lo sé todo, ni lo voy a saber. Esto es un universo de aprendizaje permanente en el que la observación es lo que nos va dando esa retroalimentación para ir tomando decisiones y ir viendo qué es lo que va funcionando de mejor manera. Obviamente tenía yo un plan que seguimos teniendo, también basado en esa diversidad de cómo tener ingresos monetizables, por así decir, porque pues la gente gana del sueldo con dinero, ¿no? No con buenas intenciones, ¿no? Entonces sí se necesita pues ese capital necesario para poder sostener el proyecto por el tiempo en el que sea necesario. Sin embargo, si hay una estrategia clara que en base a poder tener también diversidad en nuestras ventas, pues podamos tener ese ingreso, ¿no? Entonces, por eso parte importante fue el haber hecho las cabañas, que también utilizamos un método de bioconstrucción que va con el mismo principio de permacultura y que invitamos a la gente a tener experiencias vivas, reales, con el alimento que ahí mismo cosechamos. Y después el desarrollo de las semillas. La semilla Jiasú son pues, los puntos de venta en la Ciudad de México donde transformamos también los alimentos para ofrecérselos al público en general. Y ahora estamos empezando también con una
despensa de básicos, de productos que puedes tener listos y que puedes ocupar y los vamos a empezar a repartir a domicilio. En fin, o sea, son Sí. también diferentes actividades, pero todas basadas en el principio de poder generar bienestar y salud en todo lo que hagamos, ¿no? ¿Sientes que tú ahora para liderar un proyecto así estás cambiando tu percepción de lo que es el éxito, lo que es el dinero, lo que es o sea, ¿qué te quita el sueño hoy en día respecto de este gran proyecto? Es una gran responsabilidad y al mismo tiempo sabes que también tú tienes que evolucionar para que también tu proyecto no sufra la ansiedad que puede venir, ¿no? Claro. Sí, no, y definitivamente pasa. O sea, yo creo que en este proyecto yo no acudí a tener ningún financiamiento, fue todo ha sido con el esfuerzo individual y pues mi única duda es que me dé tiempo el poder tener esa autosuficiencia y esa autosustentabilidad para no tener que acceder a otros tipos de financiamientos, ¿no? Que también yo creo y obviamente que respeto a todos los empresarios que se fondean y que que han hecho cosas maravillosas, pero yo creo que cuando estás experimentando algo nuevo es difícil hacer compromisos por lo mismo, ¿no? Por esa curva de aprendizaje que no tenía yo y que no podía, el poder hacer esos compromisos y cumplirlos con alguien que estuviera financiándome o con el mismo fondeo de un banco, yo creo que ese hubiera sido un gran error de mi parte y gracias a Dios no lo hice, ¿no? Entonces, hasta ahorita, afortunadamente, yo creo que vamos bien, pues yo calculo que unos 6 meses, un año en poder tener ese punto de equilibrio que también muchas gentes que se han acercado y que les ha gustado el proyecto y dicen, oye, es que a ver, les digo, yo les puedo compartir lo que he aprendido, ¿no? Pero hasta que esto no sea autosustentable, no sea un proyecto que se pueda replicar y que tenga ese retorno necesario para que pueda trascender más allá de un esfuerzo personal, creo que no puedo enseñarles nada hasta que sea demostrable y que el proyecto por sí solo se mantenga, ¿no? Gracias, Beto. Yo honro mucho esta decisión familiar de hacer algo así. Eh, Me gusta como que tienes las razones claras, pero también intuyo que hay un grado de, justo lo que decía también, pues tal vez tiene esa semilla de cuando tú tomaste el curso de Flores de Bach, Y to- que, que de alguna manera es como, no sabemos muy bien cómo funcionan todas las cosas, ¿no? Y es más una curiosidad de niño que es como, wow, o sea, mientras vive en el asombro y en la curiosidad, eso puede ser un fin en sí mismo para una vida humana. Y eso no está de moda, esa manera de vivir. Eh, Quiero preguntarte, ya para también ir hacia un cierre, eh, sobre tus hijos. O sea, me llamó mucho la atención que también dormían tus tres hijos, que no tienen, o sea, no son, o sea, ya son jóvenes. Y no es de que no había cuartos, había más cuartos. Y deciden los cinco dormir juntos. Eso se me hace hermoso. Y preguntarte esto, o sea, ellos sí están viviendo este mundo con muchas posibilidades, educación fuera de México, viajes, celulares que les abren todas estas ideas y puertas, y al mismo tiempo estos tiempos de la permacultura y de la naturaleza que están vibrando, al menos los fines de semana. ¿Cómo los ves a ellos bajo esta, de alguna manera, influencia doble, dual, bipolar en algunos casos, que que también son fuera de serie dentro de sus amigos, ¿no? Seguramente, y que también ellos, eh, ¿cómo ves que estas maneras los van a, sí, los van a seguir influenciando
para las decisiones que se vienen para ellos? Mira, yo creo que algo de las tantísimas cosas que nos ha regalado ese proyecto es que mis hijos puedan ver una congruencia en sus padres y en la forma en la que pues estamos viviendo, y que obviamente para ellos digerir todo esto ha sido un proceso que no ha sido tan fácil, ¿no? Porque pues vivimos en la Ciudad de México, aunque vamos y venimos a Tierra Jiasú, pues, vivimos en una sociedad que tiene usos y costumbres, pues, de la sociedad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que a veces ellos ven un choque en la realidad que viven en su casa y lo que viven afuera, pero yo los veo bien, fíjate, lo que hemos percibido también, nosotros durante las experiencias en el rancho hacemos también el temazcal jiasú, que es un poco diferente. A veces la gente dice que es demasiado rosa, demasiado tranquilo, pero en el que expresamos hemos aprendido a que estando en el temazcal, que lo consideramos como una representación del vientre de la tierra, pues abrimos los corazones y nos platicamos y nos decimos, ¿no? Entonces, he podido darme cuenta de cómo mis hijos, sus amigos, gente joven, tiene unas intenciones y unas ganas de hacer y de ser maravillosas, ¿no? Que dices, vale la pena hacer lo que hacemos porque hay esperanza en la humanidad, en los jóvenes, o sea, a pesar de todo el reto que tenemos todos, porque no nada más ellos, ¿no? Yo creo que todos nosotros en esta época, en estos tiempos, pues vemos que hay muchísima gente buena, gente con un potencial maravilloso y que sí tiene ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y bien por ellos y bien por los demás. Entonces, pues sí ha sido un regalo también maravilloso, considero, para mis hijos, aunque no ha sido pues una cosa fácil porque pues nunca la habían vivido, esa es la realidad, ¿no? Pero sí ha sido un regalo maravilloso también para ellos. Uf, me encanta, Beto, y me encanta, hablaste tú del patriarcado en el que creciste, ¿no? Y veo esa parte tuya de que el patriarca, digo, si se te puede llamar así, es un patriarca que es un acompañante, es un patriarca que también está buscando su propio camino y no pretende tener todas las respuestas. Y en ese sentido creo que para los hijos y las nuevas generaciones sí se requiere un grado de liderazgo donde la experiencia diga, a ver, me siento un poquito más yo seguro porque mi experiencia me muestra que puedo confiar en mí, cosa que a veces los jóvenes no tenemos esa misma eh, creencia, ¿no? Pero al mismo tiempo no pretender que tenemos ya las respuestas y la seguridad y que realmente el mundo, al menos en su parte tecnológica, urbana, por así decirlo, sí está cambiando de maneras imprevisibles, ¿no? Y muy rápidas. Entonces, me gusta esta idea de patriarcado eh, actualizado de alguna manera. Fíjate, yo considero que pues, la historia de la humanidad y de las mismas especies con las que compartimos nuestra casa, que es la Tierra, mi observación también, lo que he podido observar es que pues, la tribu, la manada, los roles dentro de las especies y las comunidades han sido fundamentales y son fundamentales para que haya una trascendencia y para que haya pues, un crecimiento a nivel individual, ¿no? O sea, yo creo que solo en comunidad es como podemos realmente servir y entregar algo más allá de la individualidad. Pero también yo creo que el poder tener guías, el poder tener gente que nos vayan marcando
el camino de una forma congruente, de una forma sensata, sin que nos coarten las libertades y que tampoco, algo que yo creo que es importante es el que cada quien pueda experimentar desde su percepción y desde su creencia la vida, ¿no? A eso venimos, ¿no? O sea, para mí, y lo he comprendido también últimamente, pues venimos a una escuela que es el planeta y por eso encarnamos aquí o estamos aquí, porque estamos en este planeta que es como una escuela, ¿no? Y es lo que yo digo, es una educación permanente, ¿no? Puedas haber estudiado la carrera que sea, pues toda tu vida vas a tener que seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir observando, y eso es lo que nos va haciendo, ¿no? Y lo que nos va dando la experiencia de poder, pues, compartir, dar y el poder, no sé, o sea, el que las generaciones jóvenes pues puedan tener, no sé, ciertos modelos o ciertas visiones de cómo, no sé, Sí, sí, muy elocuente, Beto. Y justo creo que, mira, uno, porque el mundo sí está avanzando de maneras impredecibles, no podemos tener un modelo a priori que nos diga exactamente dónde va a estar ese mundo para nosotros posicionarnos ahí y que el mundo nos alcance. Eso es imposible. Y dos, precisamente, o sea, el viaje es el destino, o sea, el viajar, el cómo vas siendo, el cómo vas caminando. Y eso es algo que ahí voy, permíteme. Eso es algo que en la filosofía del capitalismo no le queremos dar lugar, como es que sí queremos llegar a la meta, sí queremos llegar a resolver. Y este mensaje no es que sea contrario, pero es muy complementario desde otro lugar, que es vamos viendo. Y por eso a mí me gusta, y por eso también te quería entrevistar, porque muchas personas quieren emprender negocios en temas regenerativos o simplemente en temas de bienestar que no tienen un modelo de negocio probado, que no pueden tener un plan completamente concreto que después nada más le pongas play y se haga. Y entonces necesitas tú ser una persona diferente para poder llevar ese proyecto y que ese proyecto te lleve a ti, permitir ser cambiado por tu proyecto. Se me hace una de las cosas que a veces se nos olvida decir en el discurso y nos sentimos por eso muy presionados, en vez de decir, ¿sabes qué? Tú te avientas y vas a ir viendo y vas a ir viendo, como todo es en la vida, pero pareciera que quisiéramos que no fuera así. Entonces, por eso se me hace muy inspirador, Beto, y por eso también quería platicar contigo y te agradezco enormemente tu tiempo. Me encantaría si quieres cerrar de alguna manera con el mensaje o los mensajes que tú quieras. fíjate, a mí me encantaría compartir un poco lo que ha sido el aprendizaje desde la práctica y la observación, más allá de las técnicas, enseñanzas mediante libros, porque todos los libros, las escuelas, lo que nos están es compartiendo una perspectiva de una persona o de una institución, pero no es el potencial absoluto, ¿no? O sea, el potencial solamente lo puedes ir descubriendo cuando tú vas intentando, cuando tú vas observando y cuando vas experimentando, ¿no? O sea, porque muchas veces tomamos como verdad absoluta lo que alguien dijo, pero eso que alguien dijo fue una perspectiva que tenía esa persona en ese momento, ¿no? Y que lo más enriquecedor es lo que puedes ir tú como ser humano, como persona experimentando en ti. O sea, aquí hemos encontrado un potencial infinito que está basado en poder, sí, es a partir de ciertas prácticas y de ciertos conocimientos de otras personas, pues llevarlos a la tierra, a la construcción y a partir de ahí ir aprendiendo y ir viendo qué se va gestando, qué va pasando, ¿no? Como le digo a la gente, nosotros tenemos que aprender a sembrar, además de semillas, intenciones, porque si no lo hacemos y queremos esperar que estén dados todas las circunstancias,
pues no vamos a ver qué pasa porque muchas veces no nos vamos a atrever a hacerlo, porque pensamos que no tenemos todo lo necesario para que salga de una forma u otra, pero aquí aprendemos a sembrar esas intenciones y a dejar pues que Dios y la vida se manifiesten como mejor lo saben hacer, ¿no? Sin tener una certeza de que esto va a ser así o así. Uf, gracias, Beto. Hoy he estado muy reflexivo, con unos amigos porque estamos cerca de cumplir 40 años. Y y bueno, hoy es una fecha especial de una amiga que tú bien conoces, que también es su cumpleaños inmunológico después de un cáncer que tuvo hace 17 años. Y justo reflexionábamos sobre esto y me encanta esto como deseo en un cumpleaños, ¿no? Que es sembrar intenciones y Sí, dejar que Dios, la vida, como sea que lo llames, se manifieste. así es, así es. Y algo muy importante que es la esperanza de la vida siempre son pues, los niños, las nuevas generaciones, ¿no? O sea, algo que creo que es muy importante que debemos de seguir fomentando es la familia y que hoy en día a veces nos confundimos todas las oportunidades de ser libre, de viajar y de crecer, que no se vayan por una parte que solo sea egocéntrica y que sí pensemos en que en familia, en comunidad, pues yo creo que es como más fuerza vamos a tener y que no olvidemos eso, ¿no? O sea, que sigamos fomentando en los jóvenes la familia y la unión en comunidad, ¿no? Que pues, yo creo que en tu comunidad se practica y es un gran ejemplo que, que les ha servido para seguir adelante y perdurar, ¿no? Ujú. Sí, sí, y como con cada ritual comunitario hay un grado de que la comunidad te lleva a repetir y por otro lado hay que adueñarse y personalizar ese ritual o cualquier otro, porque a veces también a fuerza de ser repetido uno se le puede olvidar esa intención, ¿no? Sí, Y eso creo que es eh, es como un salir de casa para volver a ella, que yo me imagino tú también has vivido varias veces. Eh, totalmente. Beto, pues te agradezco muchísimo. Gracias por este espacio, por tu sonrisa y bueno, aquí estaremos poniendo la información de Giazú para que puedan ver las tiendas de semilla Giazú y el espacio y invitar a las personas a conocerlo y a conocerte, que eres parte de ese espacio y tu familia. Sobre todo para, sí, obviamente hay mucho que aprender y mucho que disfrutar ahí, pero sobre todo eh, mucho que espejearse de algo que ya siempre hemos sabido que somos y que a veces no tenemos suficientes estímulos de ese estilo para acordarnos de ello. Fíjate que el principal estímulo que debemos de tener y que yo creo que es fundamental es nuestro bienestar y nuestra salud, ¿no? O sea, el bienestar y la salud está en nuestras manos, no está en manos de un tercero. La comida, que es algo que hemos renunciado y que dejamos que las hicieran empresas y terceros, deberíamos de retomarla de una manera más seria, ¿no? Deberíamos de poner más atención de cómo nos alimentamos, desde qué respiramos, qué bebemos, qué comemos, qué vemos, qué escuchamos, todo eso que nos alimenta, todo ese alimento que estamos teniendo en cada momento, deberíamos ser más atentos, ¿no? De la calidad y de la procedencia. Mm, me encanta. Me encanta, Beto. Pues te agradezco muchísimo. Te dejo que voy ahora con mi chiquita. Mándales besos, por favor. Claro que sí. Y pues bueno, estaremos en contacto, querido amigo. Te agradezco Claro. muchísimo y felicidades por este proyecto. Gracias de corazón por hacerlo. Y sabes, me digo, nada más cierro con esto. Me llama la atención que cada encuentro contigo es un encuentro de, o sea, como que veo a Beto, pero también veo que Beto permite a las personas verse a sí mismas a través de ti y que no sé, me transmite siempre mucha paz y mucha paciencia y calma. Y eso, pues no me toca mucho verlo.
Gracias. en empresarios, hombres, tal vez de tu generación. Pensaba que tu generación y la mía pensábamos que estaba muy separada. ¿En qué año naciste tú? Yo en 1969. Tú en el 69, yo en el 86. Tenemos 17 años de diferencia, pero a la luz de todo lo que dijiste al principio de cómo los jóvenes ahora tienen, o sea, que nosotros en nuestra época, tú decías, tú pues, tenías 5 canales de televisión y escuchabas la radio y jugabas más en la calle. Pues a mí también me tocó en el 86 que nací todo eso. Yo pensaba que estaba muy alejado de ti en términos de generación, pero no, ahora vemos que la generación de nuestros hijos está mucho más alejado, los que nacieron en los 2000, de los que nacimos todavía en los 80s y hasta 90s, un cachito. Entonces, pues bueno, ya me toca también hablar un poquito así como ustedes. Yo tenía 13 canales, no 5, pero bueno, a la luz de lo que hay hoy, siguen siendo muy poquitos. Así es. Yo también quiero agradecerte, gracias por este espacio y por toda la labor maravillosa que haces de difundir la salud, el bienestar y la mejor forma de vivir. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Feliz inicio de semana y estamos en contacto. Te quiero mucho. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.